Apreciados amigos, qué placer estar con ustedes en este programa de preguntas y respuestas, el programa que usted puede conectarse con nosotros a través de sus inquietudes. Y agradecemos mucho que ustedes nos envíen esas preguntas. Tenemos muchas en realidad, a veces creo que tenemos demasiadas preguntas para poder contestar, pero estamos agradecidos de que ustedes hayan hecho que este programa sea una bendición en sus hogares y rogamos que pues siempre nos ayuden con sus oraciones porque requerimos de ese toque del Señor para poder compartir y responder de acuerdo a su palabra. Quiero recordarles que envíen sus preguntas a la siguiente dirección que aparece en pantalla, que es tv@zoomtv.org, tv@zoomtv.org. Hoy tengo el privilegio de estar junto al pastor Esteban Bor y el pastor Luis Fernando Manrique con nosotros. Bienvenidos a este programa. Pero pastores, antes de iniciar las preguntas que tenemos que son muy interesantes, vamos a hacer una oración. Así que voy a pedir al pastor Manrique que nos dirija en oración para iniciar el programa. Oremos, querido Padre que estás en los cielos, necesitamos tu poder, tu gracia, tu sabiduría infinita para poder dar respuesta a cada inquietud de nuestros televidentes, Señor, de los que se conectan a Zoom TV. Te pedimos, oh Señor, que tu Espíritu esté con nosotros al poder presentar y resolver cada inquietud. En el nombre de Jesús te lo pedimos, imploramos, amén, amén. Amén, amén. Muy bien, queremos entonces dar inicio con la siguiente pregunta. Tenemos muchas preguntas y la primera nos llega desde México, desde la Ciudad de México, de parte de Leonardo Hernández. Y dice lo siguiente: les saludo con buen ánimo, pastores y equipo de Me Gustaría Saber. La pregunta que tengo es la siguiente: ¿quiénes eran y por qué se mencionan los Nicolaitas en Apocalipsis 2:6 y Apocalipsis 2:15? Desde ya, muchas gracias por la respuesta. Así que vamos primeramente a leer esos dos versículos, Apocalipsis 2, versículo 6 y versículo 15. Vamos a leer allí en Apocalipsis. Tal vez, no sé si Pastor Bor tiene usted ya esos versículos, si nos puede leer. Aquí lo tengo. Dice, pero tienes esto, que aborreces las obras, esta es la iglesia de Éfeso, que aborreces las obras de los Nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Y luego el versículo 15 dice lo siguiente, esta es la iglesia de Pérgamo ya, y también tienes a los que retienen la doctrina de los Nicolaitas, la que yo aborrezco. Amén. Entonces, vemos que en estos dos versículos, el primero en el mensaje a la iglesia de Éfeso, donde menciona allí el desagrado, o mejor dicho, la ventaja de que esta iglesia no había aceptado esa doctrina. Y también en el siguiente mensaje a la Esmirna, si no me equivoco, ¿no es cierto? A Pérgamo, quiero decir, a Pérgamo, menciona allí que también el Señor aprecia de que rechaza esa doctrina, esa iglesia. Entonces, ¿qué significa este mensaje? ¿Por qué se menciona a los Nicolaitas? ¿Qué podemos decir al respecto? ¿Por qué esta doctrina para el Señor es una doctrina abominable? ¿Qué hace esta doctrina? ¿Qué podemos decir al respecto? Bueno, la pregunta es, ¿quiénes eran? Lo que nos está preguntando el televidente, ¿quiénes eran y por qué se mencionan? Ya. Entonces, comencemos con la primera parte de la pregunta. ¿Quiénes eran? Se cree por algunas evidencias históricas que los Nicolaitas eran seguidores de Nicolás, uno de los 7 diáconos que aparecen en Hechos el capítulo 6. Así que no se habla de que Nicolás era el que hacía las malas obras, sino que en algún momento un grupo de sus seguidores se desvió y entonces comenzó a hacer malas obras y vale la pena aclarar que algunas de esas obras son de inmoralidad sexual. Y quiero que nos devolvamos un poquitito para mirar algunas cosas en el capítulo 2 y leamos el versículo 14. Dice el versículo 14 del capítulo 2 de Apocalipsis: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam. Está hablando de la iglesia de Pérgamo. O sea, no está de acuerdo Dios porque hay gente que retiene la doctrina de Balaam, que enseña a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de las cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y luego dice el 15, y también tienes a los que retienen la doctrina de los Nicolaitas, que yo aborrezco. Noten ustedes que en el mismo contexto está poniendo
a las creencias o la doctrina de Balaam y también está poniendo las de los nicolaitas. Entonces, cuando hacemos una investigación exhaustiva del asunto y miramos, por ejemplo, a muchos historiadores de la época cercana a estos nicolaitas, encontramos que algunos de ellos plantean quiénes eran y plantean precisamente lo que hacían. Y yo quiero compartir con ustedes por lo menos 2 citas de algunos de estos hombres. Mira, Ireneo de León. Ireneo de León vivió en el siglo II. Y él en su obra Contra las herejías afirma lo siguiente: los nicolaitas son los seguidores de aquel Nicolás que fue uno de los 7 primeros diáconos, quienes llevan una vida de indulgencia sin freno. Ireneo los describe como una secta que promovía la inmoralidad y la indulgencia desenfrenada. Recuerden que siempre vemos a los apóstoles frenando los pecados sexuales dentro de la iglesia. Así encontramos al mismo apóstol Pablo hablándole a los corintios para frenar esos pecados sexuales dentro de la iglesia, pero parece que algunos querían avivar el asunto y fomentar el tema de la fornicación y del pecado sexual. Miremos otro escritor de esa época, claro. Clemente de Alejandría, siglo II, siglo III. En su obra Estromata, él menciona: aquellos que se dicen seguidores de Nicolás se entregan a la lujuria y llevan una vida de placeres. ¿Por qué es importante tomar estos 2 autores del siglo II? Porque son los que más cercanos están en la historia a este grupo, a esta secta de los nicolaitas. Correcto. Y entonces eso nos permite, pues, decir de la manera más contundente y de la manera más segura que los nicolaitas era una secta que promovía una vida de lujuria, una vida de indulgencia, una vida de pecado dentro de la iglesia, y por eso la palabra de Dios es clara en Apocalipsis, ya en el siglo 96 que Juan escribe el Apocalipsis y que el ángel le revela estas palabras. El mismo Jesús está revelando estas palabras a Juan, que iban dirigidas a las iglesias diciéndoles: aborrezco esto que ustedes tienen. A la iglesia de Éfeso le dice: ustedes los felicito porque ustedes rechazan a los nicolaitas. Pero a la iglesia de Pérgamo le dice: ustedes tienen gente que promueve esas ideas, los nicolaitas. Amén, pastor, gracias. Y es importante notar aquí que había gente en el periodo de Pérgamo que tenía esa doctrina, claro, de los nicolaitas. Sí. No es que la iglesia de Pérgamo aborrecía a los nicolaitas, sí, sino que había gente entre ellos que tenía esa misma doctrina. También vale decir que a veces los padres eclesiásticos hacían conexiones, aunque ellos no eran de la época cuando fueron elegidos los diáconos, fueron de mucho después, claro, no en el siglo XXI, pero fueron por lo menos un siglo después. En algunas ocasiones ellos hacían conexiones que no eran en realidad históricas. No tenemos ninguna prueba bíblica de que los nicolaitas eran seguidores del original diácono Nicolás, fuera de lo que dicen los autores postapostólicos. Debemos recordar que también algunos de los escritores postapostólicos también abogaron por la observancia del domingo muy temprano, y sabemos que eso no era correcto. Pero supongamos que eran aberraciones, es decir, se desviaron del mensaje y tomaron el nombre de Nicolás. El punto clave es 2 cosas. Número 1, el libertinaje. Y número 2, se menciona la palabra lujuria. ¿Y qué característica tenía Balaam? Balaam lo que hizo, lo hizo por dinero. Correcto. Así que eran los libertinos de esa época. Porque en la iglesia hay 2 clases de personas. Hay los legalistas y los libertinos. Los que dicen que no se salvan por sus obras. Los 2 extremos. Los que se salvan por sus obras y los que dicen que se salvan en sus pecados. Correcto. Y el diablo no le interesa en cuál zanja caiga uno. Últimamente, si uno cree que se salva por sus obras o que se salva y no importa lo que haga, últimamente van a terminar perdidos. Así que yo creo que la característica que ellos dan es muy certera, aunque la conexión con Nicolás no la veo absoluta. Okay. Muy bien. Y también podemos añadir de la pluma inspirada lo que la hermana White menciona en cuanto a esta doctrina de los nicolaitas y qué constituye.
Hay una cita que es en realidad es una compilación en la matutina que se llama Recibiréis Poder y hace referencia en el 18 de diciembre de la matutina de Recibiréis Poder. En cuanto a ellos, dice lo siguiente: mirémonos cuidadosamente y críticamente a nosotros mismos. ¿Hemos violado los votos que tomamos cuando fuimos bautizados? ¿Estamos muertos al mundo y vivos para Cristo? ¿Estamos buscando las cosas de arriba donde Cristo está sentado? ¿Está cortado, no es cierto, el cable con que estamos anclados a la roca eterna? ¿Vamos a la deriva, arrastrados por la corriente hacia la perdición? ¿No haremos esfuerzos para avanzar y tomar impulso en nuestros caminos hacia arriba? Luego dice diciendo ella lo siguiente: es nuestra tarea conocer nuestras debilidades y pecados acariciados que producen oscuridad y debilidad espiritual y han apagado nuestro primer amor. Es la mundanalidad, es el egoísmo, es el amor por la estima propia, es la lucha por ser el primero, es la sensualidad lo que nos aleja de Dios, es el pecado de los nicolaitas que cambiaban la gracia de Dios por lascivia, es la indiferencia hacia la gran luz, es el mal uso o el abuso de las oportunidades y los privilegios de que nos llevan a tener jactanciosas pretensiones de sabiduría y conocimientos religiosos, mientras la vida y el carácter son inconsistentes e inmorales. Entonces, aquí notamos en esta cita donde se menciona en español el aspecto de los nicolaitas como el cambio, ¿no es cierto?, de la gracia de Dios por lascivia. En Judas, el versículo 4, porque es un solo capítulo, dice la palabra de Dios: porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Es decir, vemos allí que es el cambio de decir que la gracia de Dios nos da licencia para la sensualidad, para el pecado, para la fornicación, para vivir una vida de deleites y placeres, lo que hace esa doctrina tan aberrante para Dios, tan odiosa para Cristo. Brevemente, una traducción que es lamentablemente en español, de Signs of the Times, dice lo siguiente en cuanto a ello. Dice esto sobre la doctrina de los nicolaitas. Está en la página, en el 25 de febrero de 1897, párrafo 6, Signs of the Times. Dice ella lo siguiente. Pues quiero enfocarme solamente en la parte de los nicolaitas para que quedamos aquí. Dice: ahora se enseña en gran medida la doctrina de que el Evangelio de Cristo ha invalidado la ley de Dios, que al creer somos liberados de la necesidad de ser hacedores de la palabra. Pero esta es la doctrina que los nicolaitas, que Cristo condenó tan implacablemente. Es decir, esa es la idea de hoy en día, ¿no? La ley de Dios quedó invalidada. Suficientemente creer en Cristo y nada más. Pero esa es la doctrina que prevalece, y por eso también yo creo, porque pregunta aquí nuestro amigo, ¿no es cierto?, ¿por qué se hace referencia a esto? La doctrina es esa doctrina de enseñar de que la gracia de Dios invalida la ley, que no hay necesidad de guardar la ley de Dios y que ahora es simplemente suficiente creer en Cristo y será uno salvo. A mí me parece que esta pregunta está dando una luz fantástica, increíble, porque esto deja a las claras que ninguna iglesia que promueva el que no se guarde este mandamiento, el séptimo mandamiento, que habla acerca de los pecados sexuales, ninguna iglesia que lo promueva, pues puede ser la iglesia de Dios. Porque aquí el Señor está siendo claro a una iglesia diciéndole: a usted los felicito porque rechazan la doctrina de los nicolaitas. ¿Cierto? Que es la iglesia de Éfeso. Claro. La iglesia de Pérgamo les dice: y ustedes, tengo contra ustedes, que están aceptando entre ustedes que hayan algunos que tengan esa doctrina. Claro. Entonces, el trasfondo lindo de esto es que el Señor claramente está diciendo no a esos pecados sexuales, no a esa lascivia,
Y qué maravilloso que podamos verlo de esa manera. Así que yo pienso que con esto prácticamente que hemos respondido a la pregunta. ¿Quiénes eran? Bueno, ya hemos dicho quiénes eran, ¿verdad? Seguidores posiblemente de Nicolás, no diciendo que Nicolás fue el pecador, sino que un grupo de allí se apartó. ¿Y por qué se presenta? Bueno, se presenta aquí porque Dios quiere decir no a los pecados sexuales en el libro de Apocalipsis, porque la iglesia tiene que ser pura y prepararse para su encuentro con Él. El apóstol Pablo en Romanos 1 describe la condición deplorable que existía en la sociedad romana de aquella época. Claro. Y la hermana White tiene una cita donde ella dice que ese panorama que pinta el apóstol Pablo será la condición del mundo inmediatamente antes de la segunda venida. Correcto. No es solamente cuando la iglesia, bueno, déjeme leer Romanos 1 y el versículo 32. Dice, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que, ahora viene la parte clave, los que practican tales cosas son dignos de muerte. Ahora escuchen, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que la practican. Es decir, ponerle la vista gorda al asunto en la iglesia, ignorarlo, aunque uno no lo practique, también esa persona será sujeta al juicio de Dios, según dice el apóstol Pablo. Y si usted lee el contexto del versículo 26, pues se dará cuenta que lo que está diciendo Romanos 1, para beneficio de todos los que nos ven, pues está hablando de pecados sexuales, ¿no? Está hablando de lesbianismo, de homosexualismo, etcétera, etcétera. Correcto. Así que por eso la Iglesia Adventista tiene dentro de su manual de iglesia un capítulo dedicado a la disciplina eclesiástica. Y es que cuando ese tipo de cosas se presentan, la Iglesia tiene que tomar medidas, ejercer disciplina. El apóstol Pablo también lo dice cuando está hablando en Corintios acerca de la inmoralidad sexual. Dice, reúnanse y tomen una decisión. Exacto. El apóstol Pablo está diciendo, ustedes tienen que actuar porque no deben permitir que la inmoralidad sexual polule en la iglesia. Qué lindo que estas cosas existen para poder preparar a esta iglesia pura para el encuentro con Jesús. Es como es el complejo de Acán. El pecado de Acán afectó a todo el pueblo. Sí. Y cuando se toleran esas cosas en la iglesia sin disciplina, afecta la condición espiritual de todo el pueblo. Correcto. Amén. Bueno, esperamos de que esta sea una respuesta que permitan a nuestro querido amigo y los que nos miran también a seguir más de cerca la palabra del Señor. Y vamos ahora a la siguiente pregunta. Tenemos tiempo para la siguiente pregunta que nos viene desde Venezuela. Nuestro querido amigo José Gabriel Arteaga. Y dice lo siguiente. Buenas tardes, querida familia de la fe. Me gustaría saber qué opinión tienen ustedes con respecto a cantar el himno nacional dentro del templo. Yo vivo en Venezuela y trabajo en la iglesia con los jóvenes y me ha tocado dirigir el acto cívico en algunas actividades de los clubes de conquistadores y aventureros, y en dicho acto cantamos el himno nacional. Lo que más me causa intriga es la letra de nuestro himno cuando declara «Gloria al bravo pueblo», ya que estamos pidiendo la gloria al hombre y no a Dios. Por favor, aclárenme esa duda con la Biblia y el Espíritu de Profecía, si es de ser posible. Muchas gracias por su ayuda. Muy bien, ¿qué podemos decir al respecto de esta interesante pregunta de nuestro amigo José Gabriel desde Venezuela? Yo quisiera decir en relación con esto que nuevamente, como en la pregunta anterior, aquí estoy viendo que la pregunta está dividida en dos partes, ¿no? Claro. La primera parte es, ¿se debe cantar el himno dentro de los templos? Ok, número uno. La segunda parte tiene que ver con la letra del himno de Venezuela que habla gloria al bravo pueblo y que solo se debiera dar gloria a Dios. Entonces, dividamos eso para poder dar la respuesta, ¿no? En primer lugar, yo diría que los templos fueron creados con un solo propósito. ¿Cuál es el propósito de que exista un templo? Pues adorar a Dios. Adorar a Dios. Es el propósito con el que se construye un templo. Es el propósito, y hay mucha evidencia en la Biblia en relación con eso, ¿no? Cómo se construyó el santuario en el desierto para que Dios habite en medio de ellos. Cómo se construyó el templo de Salomón, pues para que Dios habite también allí, ¿verdad? Y ustedes saben, el templo por donde caminó Jesús, pues lo que hizo grande ese templo más que el primero fue que el mismo Dios caminó en el templo. Entonces, está claro eso en relación con el templo. Yo diría que debiéramos tener absolutamente claro que el templo debe ser un lugar para actividades que honren y glorifiquen a Dios, ¿no? Ahora, si es un lugar que no está consagrado, si es un salón de reuniones, pues también en ese lugar se podrían hacer actividades de carácter cívico. Claro. Pero si es el templo, dejemos lo que está consagrado a Dios.
Y las actividades cívicas podemos hacerlas en cualquier otro lugar. Puede hacerse en el patio de la iglesia, en el salón de los niños, en el salón múltiple, etc. Y ahora, cuando hablamos de actividades cívicas, creo que allí no hay ningún problema en que se pueda cantar el himno nacional, en que se puedan tener reuniones de negocios o capacitaciones en diferentes áreas, o cursos de belleza, o cursos de arte. ¿Me hago entender? Entonces, una cosa es la adoración a Dios y otra cosa es el tema cívico. Esa sería mi respuesta. Con respecto al tema del tema cívico, ¿no? De si es correcto hacer esas reuniones cívicas, bueno, yo pienso que la Biblia sí da una luz en relación con ello. Y la palabra del Señor muestra en Romanos el capítulo 13, y voy a leer ese texto. Romanos el capítulo 13. Hablando acerca del respeto por las autoridades. Dice el versículo 1, Romanos 13:1. Sométase toda persona a las autoridades superiores. Y aquí está hablando de las autoridades gubernamentales. Correcto. Porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. O sea, Dios está diciendo que Él puso un orden en este mundo para que este mundo se pudiera vivir, y ese orden comienza con las autoridades. Ahora leo el versículo 2. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados, leo ahora el versículo 3, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien sino al malo. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, versículo 4, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para que esté castigar al que hace lo malo. Solo toco este versículo para decir que no veo problema que mientras las autoridades no estén infringiendo o obligándonos a infringir la ley de Dios, nosotros podamos someternos y respetarlas. E incluso respetar los símbolos patrios. No encontré una cita de la hermana White que hable exactamente sobre si se debe cantar dentro del templo, pero sí encontré cosas, que hay varias citas donde la hermana White habla del respeto a las autoridades y toma en algunas oportunidades esta cita como base. Y usé esta cita porque nos está diciendo quien nos escribe, ¿pueden usar la Biblia para hacerlo? Claro, amén, por eso. Ahora, vale decir que el himno nacional de Venezuela, el cual me lo conozco de memoria porque yo crecí en Venezuela, Claro. Es un himno que se estableció para el movimiento para independizarse del abuso a la libertad por parte de España. Y en el himno dice: gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó, la ley respetando la virtud y honor. Son principios que uno puede fácilmente cuadrar con lo que dice la Biblia. La Biblia aboga por la libertad, aboga por respetar la ley, aboga por la virtud, por el honor, etc. Cuando dice gloria al bravo pueblo, yo lo entiendo como gloria al valiente pueblo. Ahora, mucha de esa gente era religiosa y estaban buscando libertad. Ahora, yo concuerdo, sin embargo, con el pastor Manrique, y es que debemos mantener separados las cosas de César y las cosas de Dios. En el templo es un lugar sagrado. Claro. El acto cívico se puede hacer, digamos, fuera del templo, aún en el patio, no tiene que ser en un cuarto. Puede ser en el patio, y luego entonces se puede entrar a desempeñar las actividades religiosas dentro del templo. No creo que una cosa cancele a la otra cosa. Correcto. Con tal que uno respete el lugar de cada una de las actividades. Excelente. Amén. Y la Biblia habla de ambas cosas, tanto la parte de alabanza y glorificación a Dios y la parte cívica también. Correcto. Amén. Gracias. En realidad la Biblia nos enseña de que debemos no mezclar lo santo con lo profano, ¿no? Y tenemos que pedir al Señor que nos dé discernimiento de no hacer de algo que es secular, traerlo necesariamente a participar en la iglesia y creer que es un lugar sagrado para el Señor y no mezclarlo uno con lo otro. Quizás una cosa cortita porque el tiempo se nos fue. La palabra gloria se usa para rendir homenaje. Claro. Pero se puede usar para rendir homenaje a Dios, como la Biblia lo presenta muchas veces, pero también se puede usar para rendir homenaje, claro, en este caso, al pueblo venezolano que luchó por su libertad. Es como inclinarse a Dios en adoración e inclinarse ante una persona por respeto. Muy bien. Ante un gobernante. Amén.
Que Dios les bendiga y les guarde y gracias nuevamente por continuar orando por nosotros. Apreciamos mucho su contribución y sus oraciones. Bendiciones.